En esta presentación vamos a aprender los músculos que actúan sobre el pie y el tobillo. Entonces, la mayoría de los músculos que mueven el pie y el tobillo se encuentran en la pantorrilla. ¿Por qué? Porque en la pantorrilla hay espacio para grandes cuerpos musculares, mientras que en el pie solo hay espacio para pequeños músculos que estabilizan más bien las articulaciones. Entonces, los vientres musculares, la parte carnosa del músculo, se encuentra en la pantorrilla y necesitamos esos grandes músculos para los grandes movimientos que hacemos con el pie. Finalmente, el pie sostiene el peso de todo el cuerpo y nos impulsa cuando caminamos, saltamos, corremos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver los músculos que están involucrados en el movimiento de flexión plantar. Entonces, te cuento, no es necesario que te aprendas todos estos músculos de memoria. Yo te los voy a explicar porque quiero que sepas la gran cantidad de músculos que están involucrados en el movimiento del pie y del tobillo, porque esto te ayudará a entender mejor los beneficios que el yoga nos aporta gracias a cómo utilizamos el pie dentro de la práctica, ¿ok? Entonces, el movimiento de flexión plantar es el movimiento de ponerse de puntillas. Sabemos que los gemelos, o quizás intuimos que los gemelos tienen que ver con ese movimiento, pero aparte de los gemelos tenemos una serie de músculos sinérgicos que apoyan ese movimiento. Tenemos el sóleo, que está justo debajo del gemelo, tenemos el tibial posterior, y después tenemos el flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos. ¿Vale? Te repito, no hace falta que memorices estos nombres, pero quiero que te fijes en sus particularidades anatómicas. Y básicamente la parte que nos interesa es fijarnos en cómo los tendones de estos músculos cruzan la articulación del tobillo para movilizar el pie. Así que la sinergia o el trabajo, la buena coordinación entre los músculos que flexionan el tobillo, extienden el tobillo, etcétera, son los que nos proporcionan estabilidad en yoga y fuera del yoga. Bueno, sin más, vamos a ver estos músculos. Aquí tenemos el tibial posterior, es el músculo más profundo de los músculos en la parte posterior de la pantorrilla, y fíjate cómo el tendón muscular se inserta justo en el arco plantar. Es decir, este músculo es un músculo que es importante porque sostiene el arco plantar, ¿ok? ¿Vale? Y luego vemos que se inserta entre la tibia y el peroné en la zona más profunda de nuestra pantorrilla. Seguimos, a ver qué más músculos hay. Entonces, vale, los músculos de la parte lateral del pie los vamos a ver más tarde. Ahora solo vamos a ver los músculos posteriores. Entonces, a ver, seguimos añadiendo capas. Vale, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos el flexor largo del dedo gordo, otro músculo que tiene un tendón súper largo y que obviamente impacta el arco plantar y es parte también del sostén de la planta del pie. Aquí tenemos el flexor largo de los dedos, es decir, que el dedo gordo del pie y los deditos tienen tendones separados. Es curioso, quizás por esto es más fácil movilizar el dedo gordo que los dedos pequeñitos por separado. Vale, a ver qué más. Aquí nos encontramos el sóleo, que es este grande músculo que ayuda el retorno venoso. Es un músculo voluminoso, grande, se inserta en el calcáneo, al igual que los gemelos que vienen por encima, y el contraerse y relajarse de este músculo cuando caminamos, corremos, etcétera, cuando nos movemos, ayuda al retorno venoso, ayuda a impulsar la sangre de vuelta al corazón. ¿Vale? Y aquí tenemos los gemelos. Estos seguros te suenan más porque es un grupo muscular
muy superficial, muy visiblemente se nota cuando se contrae. Cuando te pones de puntillas puedes ver cómo los gemelos se contraen y se insertan también en este enorme tendón que es el tendón de Aquiles. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestra presentación, ahora vamos a ver los músculos que actúan en la flexión dorsal del pie. La flexión dorsal del pie es cuando flexionamos el tobillo, cuando llevamos el dorso del pie hacia la pantorrilla. Aquí tenemos tres músculos que realizan este movimiento, son el tibial anterior, el extensor largo de los dedos y el extensor largo del dedo gordo. ¿Ok? Entonces te los voy a mostrar para que... vamos a quitar todo eso de nuevo, para que los tengas ubicados. Y de nuevo quiero que te fijes más bien en cómo los tendones cruzan la articulación del tobillo para que puedas ver la cantidad de músculos que estamos trabajando en la práctica del yoga sin darnos ni siquiera cuenta muchas veces. Entonces aquí tenemos el extensor largo del dedo gordo. Este es el músculo que cuando elevamos el dedo gordo lo despegamos de la esterilla, utilizamos ese músculo. Y también actúa en la flexión del tobillo, la flexión dorsal. ¿Okay? Flexor largo del dedo gordo. Aquí tenemos el flexor largo de los dedos. Vemos que está aquí en la parte frontal de nuestra pantorrilla. Y aquí tenemos el tibial anterior. Y este es el músculo más voluminoso que tenemos en la parte frontal de la pantorrilla. Lo puedes palpar en tu propia pierna. Está justo al lado externo, en el lado externo de tu tibia, ¿vale? Y este es un importante flexor del tobillo, ¿vale? O realiza la flexión dorsal del tobillo. Entonces, esos tendones cruzan el tobillo y tanto ayudan a llevar el pie hacia la pantorrilla, como si el pie está fijo en el suelo, cuando doblas las rodillas como para hacer Utkatasana, esos músculos también se acortan, se contraen e intervienen para sostenerte en la postura. Seguimos. El movimiento de eversión es el movimiento que realizamos con el pie de arriba en la postura Ardha Chandrasana. Es cuando elevamos el canto externo del pie. Entonces, aquí tenemos dos músculos que actúan en este movimiento y se llaman peroneo largo y corto. Esos músculos están ubicados en los laterales de la pantorrilla, ¿vale? Entonces aquí, vamos a verlo en este lado. Aquí podemos ver el peroneo largo. Vamos a quitar de nuevo músculos, perfecto. Aquí podemos ver el peroneo largo, aquí en la parte... a ver si puedo centrarlo mejor en la pantalla. Ahora, el peroneo largo. Entonces, cubre el hueso peroné, pasa por detrás y por debajo de la articulación del tobillo y se inserta... Ay, vamos a quitar esto. El peroneo largo, ¿ves cómo se inserta casi en la base del dedo gordo del pie? Es decir, es uno de los músculos que sostiene el arco lateral del pie, ¿vale? Entonces, la importancia de esos músculos que te estoy mostrando es que muchos de ellos sostienen las diferentes bóvedas plantares y en conjunto mantienen el tobillo estable. Quitamos y aquí tenemos el peroneo corto que también se inserta en el arco lateral del pie, es un músculo más chiquitito, ¿vale? Entonces estos dos actúan en la eversión del pie. El movimiento de inversión del pie es cuando ponemos el pie en medio loto o en el loto completo. Es cuando giramos la planta del pie hacia arriba, elevando el arco interno. Entonces, en esta acción actúan el músculo tibial anterior y posterior. Como están ubicados en la parte, los dos se insertan en el arco plantar, es decir, en el arco medial,
si trabajan en conjunto, actúan para elevar el canto interno del pie. Entonces, a ver si este es el tibial posterior, sí. Ay no, eso es el flexor de los dedos. Vamos a quitar más y a poner, como hacer más profundo, es el primero que aparece. Entonces aquí tenemos el tibial posterior y vemos cómo se inserta casi en la base del dedo gordo del pie. Bueno, en la base del primer metatarso, ¿ok? Entonces, por su posición, cuando actúa en conjunto con el tibial anterior, que vamos a poner ahora, los dos músculos. ¿Dónde estás, tibial anterior? Aquí estás. Los dos músculos actúan en conjunto para elevar el arco interno del pie y llevar el pie a la inversión. Aquí los tenemos, ¿vale? Cómo actúan, los tendones están ubicados donde están ubicados. Cuando estos músculos se contraen, elevan el arco interno del pie. Entonces puedes imaginarte cómo la acción conjunta de estos músculos junto con los peroneos que se insertan en el arco lateral del pie ayudan a mantener un buen equilibrio en el pie y en el tobillo. ¿Ok? Entonces vamos a pensar un poquito en la relación de estos músculos. Entonces, para ponértelo fácil, piensa que los músculos que están en la pantorrilla frontal tienen una relación agonista y antagonista con los músculos que están ubicados en la pantorrilla posterior. Es decir, en la postura de Utkatasana, los músculos de la pantorrilla frontal se acortan, se contraen, mientras que los músculos en la pantorrilla posterior tienen que estirarse y alargarse, ¿vale? Esto es una relación agonista y antagonista. Los músculos anteriores son agonistas y los posteriores son antagonistas, mientras que cuando realizamos el movimiento opuesto, ahora los músculos agonistas son los músculos en la parte posterior de la pantorrilla y los antagonistas son los que se encuentran en la parte frontal, ¿vale? Entonces, esto quizás te ayude a ver cómo necesitamos un equilibrio entre estos grupos musculares. ¿Vale? Entonces, no lo he puesto aquí, pero lo acabo de mencionar, es decir, los músculos peroneos que están en el canto externo de la pantorrilla equilibran la acción del tibial anterior y posterior con el movimiento de inversión y eversión. Por lo tanto, la buena coordinación muscular entre todos estos músculos es lo que estabiliza nuestro tobillo, nos da un buen apoyo en el suelo. Entonces, en yoga tenemos la gran suerte que trabajamos descalzos y por lo tanto podemos estimular nuestra capacidad propioceptiva y coordinar mejor estos músculos que a su manera sostienen la bóveda plantar. Cuando llevamos zapatos con mucho apoyo para el pie, nuestros músculos se vuelven un poco vagos y perdemos la capacidad de sostenernos por nuestra cuenta. Y en yoga, como trabajamos descalzos y realizamos posturas en las que colocamos los pies en posiciones muy curiosas, muy fuera del rango de movimiento normal en el que utilizamos el pie en nuestro día a día, pues estos movimientos justamente estimulan la buena coordinación de los músculos alrededor del tobillo, ¿vale? Entonces no solo refuerzan el tobillo, sino que aumentan su estabilidad, ¿vale? Y aquí en la diapositiva ves que aparte también aumentan el rango de movimiento. Esto es otra cosa importante que nos da más libertad de movimiento. Una postura que me encanta es perro boca abajo, porque en esta postura se estiran mucho los músculos posteriores de la pantorrilla, ¿vale? Y es algo que sobre todo se nota en personas que hacen deportes como correr, por ejemplo. Este grupo muscular suele estar bastante contraído y no saben estirarlo o no se suele estirar. Y una simple postura como perro boca abajo realmente ayuda a elongar esa musculatura, lo cual brinda más flexibilidad al tobillo.
Entonces, y ahora te invito a que reflexiones sobre cómo posicionamos el pie en las diferentes posturas de pie para que te des cuenta de las muchas maneras en las que estimulamos, estiramos, fortalecemos los músculos que sostienen el tobillo y la bóveda plantar. ¿Vale? Aquí mencionar una vez más que la planta del pie está rica de receptores nerviosos propioceptivos, súper difícil de pronunciar esta palabra, y y es por eso que queremos estimular nuestros pies, la planta del pie, queremos despertar el pie para que influya positivamente el resto de nuestra postura, que nos brinde más equilibrio, que nos brinde más arraigo, ¿vale? Entonces seguramente tú habrás notado una gran diferencia en tu capacidad de mantenerte en equilibrio antes y después de haber empezado una práctica de yoga. Y me encantaría saber qué has notado tú en tus pies, en tu capacidad de mantenerte en posturas de equilibrio desde que practicas el yoga. Estoy convencida que ha mejorado mucho tu capacidad por el simple hecho de que, bueno, todo con la práctica mejora, pero que en yoga trabajamos mucho descalzos y hay mucho énfasis en posturas de equilibrio comparado con otros tipos de deportes. Entonces aquí te enumero unos beneficios del yoga. Creo que la mayoría ya los he mencionado a lo largo de esta presentación, así que te lo dejo aquí. Y quiero hablar brevemente de pies planos y pies cabos. Y entonces los pies planos son pies que tienen poco arco o que no tienen arco, es decir, que la huella del pie es muy plana, y en yoga el hecho de trabajar los músculos de la pantorrilla en las diferentes posturas de yoga ayuda a dar un poco de soporte a este arco que no existe o que ha perdido su forma. ¿Vale? Entonces hay un apartado de ejercicios dentro de este módulo en el que te explico un ejercicio que a mí me gusta mucho para los pies planos. Y el objetivo del ejercicio no es cambiar la morfología ósea de los pies, muchas veces no es posible hacerlo, pero sí que te da la oportunidad de tener una sensación de soporte en la planta de los pies. Los pies cabos son el contrario de un pie plano y lo que ocurre es que al tener mucho arco, los músculos que sostienen este arco se encuentran en una posición acortada, están muy tensos. Y entonces con los pies cabos podemos realizar ejercicios para relajar esta musculatura. También encontrarás ejercicios para esto en el vídeo a continuación. Entonces, te dejo las preguntas de repaso para esta lección. Espero tus respuestas en los comentarios.